Primera Bienal Internacional de Humor Político, La Habana 2024, del 14 al 28 de junio, dedicada a la lucha contra el neofascismo. Exposiciones, espacios teóricos, muestras de audiovisuales, conciertos, espectáculos, actividades infantiles y en comunidades. Primera Bienal Internacional de Humor Político, La Habana 2024. Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuevamente una revista especial junto al canal cubano de noticias desde el lobby del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. Seguimos conociendo detalles sobre la primera Bienal Internacional del Humor Político, La Habana 2024, que tiene como tema central la lucha contra el neofascismo. En esta nuestra última revista streaming junto al canal Caribe vamos a conocer detalles sobre la expedición que tuvieron nuestros caricaturistas cubanos e invitados extranjeros a San Antonio de los Baños. Tendremos nuestras secciones habituales de noticias y también invitados en estudio. Otro plus será la entrevista también a Luciano Castillo para conocer detalles sobre la Cinemateca por estos días y también en estos meses de verano. Ahora, al inicio, yo le propongo conocer detalles de lo que transcurre en el Museo Nacional de Bellas Artes en su edificio de arte cubano, precisamente que en esta jornada de viernes ha iniciado su evento teórico y también inaugura la exposición de dibujos humorísticos. Tendremos detalles más adelante en esta emisión. Presentamos como parte del evento teórico de esta primera Bienal del Humor Político un trabajo titulado El dibujo político de Adigio, un clic en la conciencia de los cubanos, y expusimos muy sintéticamente el trabajo que este artista ya fallecido hizo desde la mitad de la década del 40, cuando aún incluso era estudiante de la Academia de San Alejandro, hasta la década del 90 del pasado siglo, un trabajo constante y muy importante en diversos medios de prensa cubanos, entre ellos el periódico Hoy, la Carta Semanal, Mella, el órgano de la Juventud Socialista. Ya después del triunfo de la Revolución trabajó también en Granma y en El Habanero. Un trabajo sostenido de ilustrar a través del dibujo político las diversas situaciones por las que atravesó el pueblo cubano, y también con un enfoque internacional, es decir, haciendo señalamientos sobre problemas de la vida nacional en diferentes etapas y también del mundo en sentido general. Pensamos que este trabajo se hizo a partir de una investigación donde aparecen recogidos, voy a mostrarle muy rápidamente, esas caricaturas y esos dibujos políticos durante todos estos años. Y bueno, lo que hicimos fue exponer el trabajo de esta investigación, porque creo que es muy importante que el dibujo político y la caricatura, el humor político, siga teniendo una presencia en Cuba. Los actuales caricaturistas y dibujantes políticos han continuado trabajando en ese mismo sentido. Y como siempre hacemos al inicio de nuestra revista, vamos a hacer un breve repaso por las principales publicaciones en redes sociales. Iniciamos por TV Yumurí. La primera Bienal Internacional del Humor Político, que actualmente transcurre en La Habana, entregó el premio de honor al reconocido artista cubano Manuel Hernández, según reportó la agencia Prensa Latina. El Consejo Nacional de Artes Escénicas publica que del 21 al 23 de junio a las 5 de la tarde en la sala Hubert de Blanc se presentará la puesta en escena Stalingrado con Amor, monólogo de humor poético político del grupo Los Internacionales Teatro Ensemble de Argentina. Esta propuesta también forma parte del programa de la primera Bienal Internacional de Humor Político. La revista La Jiribilla, uno de los organizadores de este evento, publica que en la jornada
de esta primera Bienal Internacional de Humor, el periódico Juventud Rebelde traslada el evento al espacio virtual con este concurso de memes bajo la temática principal de la Bienal, lucha contra el neofascismo. Estas son algunas de las noticias en redes que hemos seleccionado para esta jornada de viernes, y yo también le propongo que usted conozca que en esta última revista streaming estaré moviéndome entre dos sets que ha preparado nuestra productora Lía Videos desde el lobby del ICAI, también para que usted pueda apreciar la colección de cámaras antiguas que tiene esta institución en el lobby, y también los carteles que adornan la entrada de nuestro Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, que forma parte también de la Bienal Internacional del Humor Político y celebra su aniversario 65 de fundado. Okay, no me estoy recogiendo. Okay, you are building a great En el contexto de esta primera Bienal del Humor Político en nuestro país, que se desarrolla hasta el 28 de junio, fueron entregados los premios del 18º Salón Nacional de Humorismo y Sátira de San Antonio de los Baños. Nuestro equipo y la periodista Yadiani Rojas estuvo en la jornada de ayer acompañando a la delegación que estuvo presente en San Antonio de los Baños, y por supuesto tenemos el resumen en exclusiva. En el contexto de la primera Bienal de Humor Político de La Habana, se anunció la premiación de la 17ª edición del Salón Nacional de Humorismo y Sátira, donde compitieron cerca de 70 obras en 6 categorías. Según se dio a conocer en el Museo del Humor en San Antonio de los Baños, merecieron premio los artistas Luis Ángel Espinosa por la obra Jaque Mate, Jorge Luis Cabrera por la pieza Juana Bacallao, José Ángel Telles Villalón por Bloqueo para Pagar y Javier Cubero Torres por la obra Intento de Suicidio. El jurado, integrado por Joe del Toro, Emilio Román y María de Toms, concedió además premio especial a la obra Limpieza Profunda de Joel Rodríguez Cruz. Yadiani Rojas, con la colaboración de un equipo de la productora audiovisual Lía Videos para el canal cubano de noticias. Ahora yo le propongo a usted conocer cuál es la programación que ha preparado la primera Bienal Internacional del Humor Político La Habana 2024 para este fin de semana. Precisamente recibo con todos los detalles al director de comunicación del Consejo Nacional de Artes Plásticas. Bienvenido, Eric, a nuestra señal. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por recibirme. Sé que es un programa variado y sin embargo este fin de semana van a desarrollarse acciones muy importantes dentro del programa del evento, no solo desde las artes plásticas, sino también desde las artes escénicas. Sí, así mismo es. Por ejemplo, tenemos este viernes 21 de junio a las 4 de la tarde en la Casa del Alba Cultural, que está situada en calle Línea entre C y D, en una exposición que se llama Free Assange. En inglés, ¿no? Pero en español sería Liberen a Assange, que es sobre el Julian Assange, director de Wikileaks, que todos sabemos que lleva muchos años ya un proceso judicial que parece interminable. Y bueno, los caricaturistas se unieron de forma internacional y recrearon lo que está pasando, el proceso que está pasando con la figura de Julian Assange. Ahí hay caricaturistas de 7 nacionalidades, por supuesto, Cuba es la más representada, es de España, de Irán, de Bélgica.
Esa es una invitación para esta tarde de viernes, justo cuando culmine nuestra revista streaming junto al canal Cubano de Noticias. A las 4 de la tarde se estará inaugurando en la Casa del Alba Cultural. Pero hay otras opciones también para el sábado, que incluyen también obras de teatro puestas en escenas para esta Bienal del Humor. Sí, a ver, te voy a hablar de las exposiciones primero. El sábado también tenemos otra exposición. En el Pabellón Cuba, la galería del Pabellón Cuba, va a estar Luisri, que es un caricaturista de la Asociación Manos Ahí, como ustedes saben, y radica también la Asociación Manos Ahí Nacional. Luisri se presenta en la galería, es un caricaturista de la provincia de Magabeque, que recrea un poco obras famosas o detalles de obras famosas, llevado a la caricatura, por ejemplo, el toro de Guernica de Picasso, comiéndose las flores de Van Gogh. Ese es un ejemplo, que eso aparece también en los carteles, en la postal que presenta como algo característico. También el fin de semana, sábado y domingo, a las 5 de la tarde, tenemos la puesta de Impulso Teatro, el Grupo Impulso Teatro, que va a ser una obra que tiene tema político, Balada del Pobre Bebé, en la sala Llaurador, que se ubica en calle 11, entre 6 y 10 en Vedado. Se puede asistir ahí viernes y sábado. ¿Qué día? Sábado y domingo, discúlpeme, sábado y domingo. Y bueno, el lunes, para ir adelantando ya algo del lunes, tenemos a las 10 de la mañana en la Galería L de Extensión Universitaria, que se ubica en calle L entre 21 y 23. Ahí vamos a tener Buscando el Meollo. Esta exposición es de la colección de arte contemporáneo del Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Ahí, es decir, son artistas que desde su obra pictórica como tal han incursionado un poco en el humorismo gráfico, pues, sin perder su esencia como pintor, e incluso también tenemos una colección o un préstamo al revés, humoristas gráficos que han hecho obras pictóricas, el caso de Ares o René de la Nuez. Tenemos, en sentido contrario, tenemos, por ejemplo, a René Francisco, Premio Nacional de las Artes Plásticas, un ejemplo que le puedo poner. Eric, estas exposiciones, estas propuestas visuales estarán un tiempo más una vez concluida la Bienal. Sí, pensamos que una vez que concluya la Bienal, no es que vayan ya a quitarse las exposiciones, no puedan estar, no, van a estar exhibiéndose ya durante todo julio, la mayoría. Incluso algunas pensamos que estén todo el verano. Qué bueno entonces que durante todo el verano podremos tener parte, ¿no? Sí. Ecos de la Bienal Internacional de Humor Político de La Habana. Sin dudas es un programa bien especial que ha preparado el Consejo Nacional de Artes Plásticas junto con otras instituciones y organizaciones culturales de nuestro país para disfrutar de un programa bien variado que incluye a todas las manifestaciones del arte. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias. Son varias las invitaciones que les hemos hecho. Justo hoy a las 4 de la tarde, Casa del Alba Cultural inaugura Free Assange. También tiene el fin de semana en la sala Adolfo Llauradó teatro que acompaña a esta Bienal Internacional del Humor, propuestas también desde el Pabellón Cuba y exposiciones que se mantendrán durante toda la semana siguiente hasta el 28 de julio. Hacemos ahora una breve pausa en lo que nuestro equipo se prepara para recibir un próximo invitado que también trae propuestas para este fin de semana. Bueno, hemos sido un poco escenario de parte de esta Bienal de Humor Político, sobre todo con esta exposición curada por Yaima, que se titula Bitácora del látigo con cascabel, un poco que haciendo eco de una frase martiana, con nuestros propios fondos, que siempre me gusta decir que la colección que tiene en la actualidad de humor nuestra institución está mediada por un enorme donativo, transferencia que se hizo hace ya muchas décadas para la fundación del Museo del Humor de San Antonio de los Baños.
Por tanto, nuestra colección es bastante modesta, pero es posible a través de ella, a través de esa especie de crónica que la caricatura política hace en la prensa, hacer un recorrido desde la etapa colonial hasta algunos autores actuales. La muestra cierra con la última adquisición de humor político que hizo el museo, que son unas piezas de Ares, y tiene desde esas caricaturas anónimas, pero que siempre se sabe que detrás de algunas publicaciones en el Moro Musa y en otras de las revistas de la etapa colonial estaba la mano del Andaluce y de algunos otros autores que trabajaron la caricatura en la época, y el recorrido se extiende por la República, las obras de Torriente, de Rafael Blanco, de Abela, con esa importantísima caricatura política que hace en pleno Machadato, algunas otras autores que también se montan en otro momento de, vamos a decir que de contienda política dentro del país, las caricaturas de Nuez. Lamentablemente nuestra colección, por ejemplo, el Julito 26 que tiene de Chago es de la década del 80, pero no deja de estar presente en la exposición porque fue uno de los personajes de esa última etapa republicana, y la caricatura de la Revolución, pues también con algunas muestras importantes de Manuel, por ejemplo, y de autores que a lo largo de estos últimos 60 años han trabajado la caricatura política. Muchísimas gracias por este pase nuevamente desde el edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes. Precisamente ahora quiero comentarles sobre una exposición colateral como parte de la Bienal de Humor que se desarrolló en San Antonio de los Baños en la jornada de ayer, específicamente con obras del caricaturista José Ángel Telles Villalón. Por supuesto, recuerde que tiene la exclusiva desde nuestra revista streaming. Mi función también como periodista me hace que me guste la actualización de los acontecimientos internacionales, las noticias que nos impactan desde el exterior y que de alguna manera como cubanos con un sentido de lo importante de lo político nos llama la atención. Las preocupaciones más acuciantes de la humanidad, como la ecología, los problemas del medio ambiente, caricaturizo las personalidades que impactan, que toman decisiones, que son un foco de la atención mediática internacional, como Trump, como Milei, como Netanyahu. Le gusta la manera fresca, diáfana, distinta en que él hace las caricaturas. Las saben interpretar. Y de alguna manera usar las herramientas que tiene el humor y el humor político para plantear, para posicionar una posición, una postura, un criterio sobre esos asuntos. El taller que imparto se llama La historia de Cuba a través de la caricatura. No va a ser solo caricaturas personales y a personalidades, a patriotas, cosas que iban ocurriendo. Desde la óptica del humor, de alguna manera, metáforas visuales, pero que también un poco como que mueven esencialmente a la historia y a nuestro patrimonio cultural y histórico y a los valores que debemos promovernos. Para seguir impartiendo con las escuelas la actividad de historia de Cuba a través de la caricatura. Tiempo de entrevista nuevamente en esta revista especial que hacemos a propósito de la primera Bienal Internacional del Humor Político de La Habana 2024. Recibo ya en nuestro set de entrevistas a Aima Rodríguez, curadora de la colección de dibujos de humor del Museo Nacional de Bellas Artes y que también se ha desempeñado como la moderadora de los espacios del evento teórico dentro de la Bienal. Bienvenida. Sí, así es, muchas gracias.
Quisiera iniciar, Yaima, haciendo un resumen sobre el evento teórico que ha acompañado esta primera Bienal Internacional de Humor Político de La Habana, que tuvo lugar en el Centro de Prensa Internacional. Sí, como parte de esta primera Bienal de Humor Político se han pensado varios espacios como parte del evento teórico, pero su sede central tuvo lugar en el Centro de Prensa el martes y el miércoles. En estas sesiones pues han habido allí numerosas intervenciones, se han conversado sobre temas de actualidad, temas también históricos y temas que atañen pues a las publicaciones y al dibujo, el dibujo de humor en la actualidad. En la primera sesión, el martes 18, tuvimos una conversación muy interesante con los directivos y dibujantes de las principales publicaciones humorísticas en la actualidad, te hablo de DDT, Palante y de Melaíto, que llegaron desde Santa Clara. Luego, se presentaron audiovisuales y también han sucedido conferencias también con un corte histórico. En el día de ayer estuvo también sesionando este evento teórico y tuvimos la oportunidad de hablar sobre la URE, que fue un espacio que marcó una pauta dentro del suplemento, dentro de la publicación La Calle del Medio. Y creo que las intervenciones han sido importantes, se han reunido allí caricaturistas, periodistas especialistas en el tema, donde siempre este espacio teórico pues resulta necesario e importante en el marco de este evento. El Museo Nacional de Bellas Artes también es sede precisamente este viernes de la exposición, ¿no?, de la inauguración de la exposición que acompaña también la colección de dibujos de humor que posee la institución. Como curadora de esa colección, yo creo que es importante aprovechar tu presencia esta tarde y que nos puedas ofrecer detalles de los dibujos que se estarán exponiendo también como parte de esta Bienal. Sí, en horas de la mañana, en el Museo Nacional de Bellas Artes, el museo recibe la primera Bienal de Humor Político. Tuvo lugar allí un evento teórico también, una sesión, un panel que quisimos incluir como parte del evento, ya con un enfoque mucho más histórico, precisando algunos temas que estuvieron desplegados en esta pequeña muestra. Entonces hemos convocado a diversos especialistas en el tema a hablar sobre personajes o personalidades importantes en nuestra tradición de dibujo de humor. Y luego la muestra hace un despliegue de obras importantes señalando puntos relevantes de nuestra historia de humor gráfico en Cuba. También se presentó una carpeta de serigrafías, es importante este asunto. El museo y el comité organizativo de la Bienal tuvo a bien pues este gesto tan bonito y simbólico de crear una carpeta de 7 serigrafías con obras de nuestra colección. Es algo que no se había hecho hasta el momento, que se ha hecho con otras obras insignes de nuestro museo, pero no precisamente sobre la colección de dibujos de humor. Entonces se estuvo presentando y creo que es una iniciativa bastante pues bonita y necesaria. Iniciativa que estará durante todo el fin de semana para que el público pueda asistir al Museo Nacional de Bellas Artes en su edificio de arte cubano. Sí, edificio de arte cubano, va a estar la muestra desplegada solo durante este fin de semana, así que nada, hay que visitarla. Muchísimas gracias, Yaima, por acompañarme esta tarde y precisamente tenemos un equipo de nuestra revista streaming en el Museo Nacional de Bellas Artes ofreciendo también cobertura a esta colección de dibujos de humor. Así que adelante la señal con Yadiagni Rojas. Nuevamente bienvenida. El humor político en Cuba siempre ha tenido una muy buena salud, se ha hecho siempre muy buen humor político y el que se haya tenido esta deliciosa idea de hacer esta Bienal de Humor Político para alternar con la Bienal del Humor, pues me parece genial. Hay muy buenos humoristas políticos en Cuba. En Cuba generalmente se ha hecho siempre muy buen humor político desde que se empezó a hacer caricaturas en Cuba. No es solo las instituciones, se han imbricado muchas artes, o sea que se ha hecho teatro, se han involucrado artistas de diferentes aristas de las artes. Y me parece que hacer esto aquí en Bellas Artes también es una magnífica idea. Aquí hay una colección de humor gráfico cubano y el humor político forma parte de la idiosincrasia del pueblo de Cuba. Es muy bueno que se haya hecho esto. Obtuve el premio en historieta. Fue maravilloso
han habido otros premios que han venido de otras latitudes, pero obtener un premio en Cuba para mí es muy importante. Es mi país, amo a Cuba, y tener un premio entre tantos buenos humoristas gráficos que hay en Cuba, historietistas buenos que hay en Cuba, tener un premio en historieta, de verdad que es un privilegio y me siento muy feliz de haber obtenido eso. Hacer humor en Cuba, siempre lo digo, es un problema muy serio porque hay 11 millones de humoristas en Cuba. Todo el mundo hace chistes y entonces es muy difícil hacer reír a los cubanos desde el cubano. Y me parece que realmente la salud es buena. Lo que hace falta es que los jóvenes, y sobre todo mujeres, hace falta involucrar más mujeres y más jóvenes al humor gráfico. Si te pones a ver casi todos los humoristas gráficos que estamos publicando hoy en Cuba y en el exterior, cubanos, casi todos tenemos más de 45 años, no voy a decir mi edad por supuesto, pero bueno, casi todos tienen más de 45 o 50 años. Y entonces es un poco buscando el relevo de los que estamos haciendo el humor gráfico de hoy en Cuba. Hace falta involucrar más jóvenes y mujeres que se atrevan a hacer humor gráfico en Cuba. La Bienal pasada estuvo dedicada a eso, a la mujer, y creo que sí, que deben decir las cosas desde su perspectiva de mujer. Y ahora le traigo una propuesta de artes visuales. Dentro de esta bienal se inauguró la exposición Dos amigos que se quedan, dedicada especialmente a los caricaturistas cubanos ya fallecidos Antonio Mariño Ñico y Narciso Martínez Nicolaos. Por supuesto, tenemos la exclusiva como parte de nuestra revista de streaming. En el caso de Ñico hay que decir que fue fundador del periódico Palante. Así que en el año 61 sus caricaturas aparecieron ahí en el periódico. Ese personaje del mejor amigo, que es el perrito y su dueño y la familia, que le rinde un culto tremendo al amor a los animales. Era un artista íntegro, porque además es un artista plástico. No solamente hacía caricaturas, también hay sus obras plásticas que tienen un valor importante. Y en realidad en estos días donde quiera nos encontramos sus obras de Ñico. Y en el caso de Narciso, es toda una figura en el mundo del humor popular, aparentemente ingenuo, pero muy picaresco, en la picardía popular. Era una persona que aglutinó a los caricaturistas en función de algo que nosotros hemos seguido haciendo y que cada vez que lo hacemos, ya después de su fallecimiento, que falleció recientemente, lo recordamos, siempre lo recordamos, que fue organizar las ferias de caricatura. Y debo decir entonces que nosotros lo recordamos mucho, el gremio de caricaturistas, en Palante especialmente, a los dos, a Ñico por toda esa trayectoria que te hablo ya desde el año 61, y a Narciso porque desde que se integró aportó muchísimo. Y conversamos con Lázaro Miranda, uno de los caricaturistas que está participando de esta Bienal del Humor Político y que también fue miembro del jurado. Profe, yo recuerdo que ya lo entrevisté en la inauguración y habíamos prometido una segunda entrevista en nuestra señal de streaming Cuba incluso. Muchísimas gracias por la deferencia en ambos casos. Profe, cuénteme un poco cómo ha sido la experiencia de estos días en esta primera Bienal de Humor Político, participando junto a otros caricaturistas cubanos de otros países. Bueno, realmente han sido días intensos. El programa ha sido largo, un programa extenso, un programa que contempla toda una serie de actividades que, si bien es cierto que uno no ha podido estar en todas porque hay otras actividades que cumplir, también es muy cierto que la Bienal ha tenido muy buena acogida. En la primera Bienal de Humor Político que se realiza en el país, con la presencia de otros colegas internacionales. Y realmente ha sido una buenísima experiencia, una grata experiencia, donde no solamente es la posibilidad de ver los trabajos de otros colegas, sino es la forma de confraternizar e intercambiar experiencias sobre ese tema y sobre otros. Profe, casi siempre le pido a nuestros invitados en la revista especial junto al Canal Caribe que nos escojan
una participación, una invitación especial de lo que estará sucediendo en los próximos días que no debe perderse el público que ahora mismo nos acompaña. Bueno, una de las actividades que no debe perderse es hay exposiciones que ya han sido inauguradas, pero es bueno invitar al público a que pase, que sea testigo de lo buenas que están esas exposiciones. La exposición de los colegas de Melaíto en el Cine La Rampa, la exposición de los colegas de Palante en el Cine Yara, una exposición que se va a inaugurar esta misma tarde en la Casa del Alba, que es sobre Julian Assange. Todo el mundo sabe la redundancia que ha tenido en el mundo el caso de Julian Assange, y se ha dedicado una exposición a eso. Profe, en el caso también de su participación como caricaturista en esta Bienal, cuénteme un poco también aquellos espacios en los que usted, como bien dice, ha podido intercambiar con el público, además con otros colegas. Bueno, yo realmente yo fui jurado del concurso. Fue realmente una experiencia también muy gratificante ver cómo tantos caricaturistas a nivel mundial respondieron a la convocatoria que lanzó el país para solidarizarnos con un problema tan neurálgico y concerniente a todos. Y bueno, con la participación de otros colegas desde el punto internacionales que han venido, otros colegas que son de aquí, pero que están envueltos en su cotidianidad, en su trabajo habitual, y generalmente no nos vemos, sin embargo, aquí. Nos hemos visto, hemos tenido la posibilidad de intercambiar experiencias, de conversar, de chismear, y entonces siempre es muy bueno ese intercambio. Muchísimas gracias, profe Lázaro Miranda, por acompañarnos esta tarde en nuestra revista especial junto al Canal Cubano de Noticias, y también hacernos la invitación a participar aún de esta Bienal de Humor Político que se mantiene hasta el 28 de junio con variadas propuestas, con un programa muy amplio para que usted escoja aquel de su preferencia y pueda también intercambiar y poner el arte en contra del neofascismo. Agradecida una vez más, profe, por acompañarme esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Salud y suerte. Nosotros vamos a continuar ahora en nuestra revista, precisamente en San Antonio de los Baños. Una delegación de varios caricaturistas estuvo presente allí, en la capital también del humor, y por supuesto nuestro equipo llegó hasta el Museo del Humor en San Antonio de los Baños. Tenemos la exclusiva en Streaming Cuba. La existencia del museo acá en San Antonio de los Baños es el resultado de la historia del humor gráfico local. San Antonio tiene una rica tradición en el humorismo gráfico que data desde 1866, cuando surge un semanario satírico titulado El Papadote. Hay diversos creadores locales que van a hacer sus primeras aventuras en el humorismo gráfico. Destacan dos caricaturistas arihuanabenses. Destaca Eduardo Abela Villarreal, René de la Nuez Robaina. En diferentes contextos históricos, ellos crean personajes que van a trascender la frontera de San Antonio de los Baños. El Bobo de Abela, René de la Nuez crea el Loquito. Personajes que en esas coyunturas históricas simbolizan a una gran parte del pueblo cubano, pues a través de las boberías o de las locuras emprenden una cruzada desde el humor gráfico contra los regímenes tanto de Gerardo Machado y Morales como de Fulgencio Batista y Saldívar. Eso le da a San Antonio de los Baños una connotación nacional. Cuando uno ve todo este aval, realmente hace de esta villa merecedora de la sede del Museo del Humor. El Museo del Humor se funda a partir de la inauguración de la primera Bienal. Fue el 17 de marzo de 1979. En la entonces Casa de Historia surge la idea de crear por parte de René de la Nuez una bienal que recoja la tradición del humorismo gráfico de Cuba y parte del mundo.
es una de las más longevas del mundo, con 23 ediciones, ya lleva 46 años sumados, y esto ha generado un fondo patrimonial y una experiencia y una identidad sociológica, social muy importante. ¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Hoy es mi día de suerte. Oye, esta es la cornetica. Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Oye, yo también tengo ganas de verla. A mí me gusta mucho la vida. Me parece que los revolucionarios tenemos que ser fundadores. Arriba, caballero, que hay mucho machete por dar todavía. Y por supuesto, si estamos transmitiendo desde el lobby del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos ICAI, destinamos un espacio de nuestra revista de la primera Bienal Internacional del Humor Político de La Habana a conversar sobre lo que está realizando ahora mismo el ICAI y la Cinemateca para este mes de junio. Precisamente esta semana inició el Festival Horizonte Italia-Cuba y por supuesto el maestro Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba, me acompaña esta tarde. Bienvenido, profe. Muchas gracias por la invitación. Y quería decir que, bueno, estamos rodeados de carteles de cubanos de cine y no pocos de ellos son de cine italiano. Eso nos indica la preponderancia que tuvo la cinematografía europea e italiana en particular en la cartelera de nuestro cine en los años sobre todo 60, 70, 80, porque el público cubano siempre ha sido muy admirador del cine italiano. Profe, ¿qué trae para esta edición el festival? Bueno, esta es la tercera edición de Horizonte. Todavía no hemos logrado estabilizar una fecha fija del festival, pero este año es del 19 al 23 en los cines Acapulco y 23 y 12, y conforma una programación bastante intensa en el sentido de que en el Acapulco son estrenos de cine contemporáneo. Películas muy recientes, por ejemplo, se inauguró con Lo Mejor de Ti, tuvimos la presencia de su realizador y el actor protagónico, pero se van a exhibir otras películas muy recientes como Felicidad, de la actriz y realizadora Micaela Ramazzotti, y otra que recomiendo a los espectadores porque son unas únicas proyecciones que vamos a tener en Cuba, al menos por ahora. Y tenemos en 23 y 12, la sede de la Cinemateca de Cuba, el ciclo de clásicos restaurados que rinde homenaje nada menos que a Marcello Mastroianni y Sofía Loren. Y tenemos varios platos fuertes en este sentido, en su formato original, que nunca se vieron estas películas en Cuba, por ejemplo, Matrimonio de la Italiana, Vittorio De Sica, con Sofía y Marcello. Ayer, hoy y mañana también con estos actores, y la película obtuvo el premio Oscar en su categoría el mejor filme extranjero. Tenemos una película que siempre leímos sobre ella en la revista Film Soviético, pero nunca se escribió, que es Los Girasoles, una coproducción soviético-italiana con guión de Cesare Sabatini, que narra la búsqueda de una mujer del marido desaparecido en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Y como esa hay varios títulos que recomiendo, pero una advertencia, hay algunos que no se van a poder exhibir y fueron programados, pero que se van a exhibir en una segunda parte del ciclo para que esté a tiempo el subtitulado, y eso lo vamos a hacer en la fiesta de verano del cine que el ICAI está preparando. Profe, también quisiera adelantar detalles de próximos proyectos en lo que estará trabajando la Cinemateca de Cuba. Como bien usted dice, el ICAI también se suma a la campaña por el verano 2024. Exacto. Bueno, tenemos una sorpresa, y es que ya felizmente llegó a nuestro país el quinto y último tomo de la Bitácora del Cine Cubano, que es un libro de este tamaño porque reúne todas las productoras independientes de Cuba desde el año 60 hasta la fecha, al margen del ICAI. Este libro, editado por la editorial Hurón Azul en Madrid en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional, se va a presentar en el verano en una fecha que anunciaremos y que promete ser muy resonante, puesto que es un libro definitivo y de referencia, que a partir de ahora no se podrán hacer investigaciones sobre el cine cubano sin contar con los 5 tomos de la Bitácora. Estamos trabajando intensamente en otros proyectos que iremos revelando poco a poco, entre ellos uno sobre un libro sobre el cartel cubano de cine que promete ser un tesoro bibliográfico. Detalles bien breves, para no adelantar bien aún, para esperar a las conferencias de prensa que siempre convoca el ICAI y la Cinemateca de Cuba, pero ya usted puede ver lo que estará sucediendo en el verano como parte de la programación de la Cinemateca de Cuba y del ICAI. Sí, y voy a anunciar que vamos a tener un ciclo especial que es dedicado al gran cineasta Darío Argento, un maestro del cine de terror, con películas muy importantes en su género,
Y también en la Cinemateca, el ciclo Nicanor va a la Cinemateca con los cortos sobre este personaje realizados por Eduardo Llano. Esos son dos, pero hay muchas películas programadas para el periodo estival, entre ellos una temporada de estreno con películas nunca vistas que se van a exhibir por primera vez. Son varios los estrenos entonces, las novedades, las sorpresas que ha preparado entonces la Cinemateca de Cuba para los meses de verano y que por supuesto estarán en el cine 23 y 12, que es la sede que tiene. Sí, pero esperamos algunas actividades también hacer en el patio de la Cinemateca, que queremos renovar las actividades que hacíamos allí una vez a la semana y queremos renovarlas. Profe, yo espero también que nuestro Streaming Cuba, nuestra revista y el canal Cubano Noticias tengan todas esas exclusivas un poco más adelante, más avanzado los meses de verano. Las puertas abiertas. Muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Nosotros vamos a hacer una breve pausa en nuestra revista y al regreso continuaremos ofreciéndole detalles sobre una jornada más de la Bienal Internacional de Humor Político de La Habana que se mantiene en programación hasta el 28 de junio. Luego de conocer propuestas del ámbito cinematográfico para esta semana y también adelantos de lo que estará transcurriendo durante estos meses de verano 2024, vamos a retomar la Bienal de Humor Político de La Habana 2024, que ha extendido sus sedes hasta la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, donde se inauguró una muestra bibliográfica de valor excepcional, pues incluye publicaciones humorísticas con más de 150 años. La periodista Celia María Reyes Casate nos ofrece un resumen. Para nosotros, ante todo, es un placer participar de la Bienal, que ha juntado e integrado distintas iniciativas que se daban en el humor cubano bajo un techo mayor, esta primera Bienal Internacional de Humor Político. Y nuestro aporte, que nos alegra mucho, particularmente de Colección Cubana, es exhibir, es muy raro que lo hagamos, la prensa humorística cubana del siglo XIX. Ahí hay semanarios, distintas publicaciones satíricas, humorísticas, críticas, que hacen ver al humor como una vieja tradición cubana, incluso a la inserción del humor en la prensa cubana desde hace más de 150 años. Si lo vinculo y miramos bien esta propia muestra, verás que desde las publicaciones más viejas, cuando el fascismo no existía como tal, pero sin duda existían las tendencias negativas, sociales, históricas, políticas en el mundo. Y el humor tiene una característica de combatir esas tendencias negativas, llámense fascismo, neofascismo o cualquier otra, a lo largo de la historia. Y ahí está desde el siglo XIX y luego sigue con publicaciones más recientes, ya del periodo de la Revolución, donde vamos a ver a grandes caricaturistas cubanos, así como los soportes de nuestros semanarios habituales de la prensa. Así que es una larga tradición que sirve para combatir todo lo malo del ser humano, que es maravilloso, pero que tiene esos costados oscuros y negativos. A mí me ha gustado repito la palabra, la integralidad de la Bienal. No solo ver el humor como desde un solo ángulo, sino verlo, por supuesto, en la caricatura, pero en las publicaciones, en el teatro, en distintas manifestaciones, en el cine, en una tradición cubana y una tradición internacional, porque el humor, ahora que se dice tanto que las cosas son transversales, el humor es transversal a las artes, a la vida, a la humanidad.
Y por supuesto que en esta última revista de streaming no podía faltar la presencia de Ismael Lema, director del periódico Palante. Bienvenido, profe. Gracias por la entrevista. Ya lo hemos tenido en varias revistas nuestras ofreciendo declaraciones desde los eventos que hemos podido darle cobertura dentro de la Bienal del Humor Político. Incluso veíamos hace unos instantes su participación dentro de la expedición que estuvo en San Antonio de los Baños. Yo creo que fue un momento bastante emocionante poder estar allá y compartir con ese público. Sí, como no, fue emocionante porque además en esa entrevista de la que estás hablando, ese momento que tuvimos allí, hablamos de dos caricaturistas que han sido trascendentales para el periódico Palante, ¿no? Narciso y Ñico. Entonces hicimos referencia al papel de ellos allí en el periódico y en el humor cubano. Eso fue emocionante tener esa oportunidad. Gracias. Yo creo que no se puede desvincular la historia y el papel importante que tiene el periódico Palante dentro de lo que es el humor gráfico de Cuba, el humor político también, y de alguna manera por eso siempre hemos tenido su presencia en la revista streaming, no puede faltar también Palante. No, y la presencia mía y la de otros colegas porque ustedes han hecho muy buena cobertura de todo el evento, ¿no? Y están en todas partes. Pero de eso que me hablas, estás diciendo de la historia del humor y la historia de Palante. Por eso nosotros la exposición que decidimos hacer en esta ocasión, en esta primera bienal de caricaturas, la asumimos con las portadas más importantes del periódico Palante desde el año 61 hasta la actualidad. Quiere decir que quisimos hacerle un homenaje a los caricaturistas, creadores, que no solo fueron caricaturistas, también ha habido redactores, fotógrafos, muchas personas dedicadas al humor durante mucho tiempo y que han llenado las páginas del periódico y que han hecho reír a muchos cubanos. Las personas siempre, cuando hablamos, ¿no?, conversamos y mencionamos el periódico Palante, casi todo el mundo dice, yo crecí con ese periódico, yo viví cuando niño con el periódico entre las manos, y lo extrañan porque ahora no lo tenemos impreso en papel. Es digital, pero bueno, no todas las personas pueden acceder al lugar donde está, que es en Cuba Debate, donde lo publicamos la versión digital. Pero sí, como no, el periódico no puede faltar porque no se trata solo del periódico, se trata de toda la cantidad de personas, caricaturistas cubanos que se formaron incluso en Palante. Y después están en otros medios y hacen un humor que de verdad disfruta a las personas. Todavía quedan días para esta primera Bienal Internacional de Humor Político de La Habana. Hasta el 28 de junio, nuestra capital, la capital de todos los cubanos, sigue recibiendo artistas de otras nacionalidades, cubanos que estarán presentes, inaugurando exposiciones y abriendo otros espacios. Como siempre hacemos, ¿cuál es la invitación de Ismael Lema a ese público que nos sigue ahora mismo, a nuestros internautas y televidentes del Canal Caribe para la próxima semana? Puedo hacer muchas invitaciones, precisamente en esta semana, por decirte una, que va a suceder mañana, que es una de las formas que ha encontrado la Bienal de tener contacto con el público, cosa muy importante. De ahí viene la referencia sobre lo que debemos hacer como humoristas. Mañana se va a hacer en San Miguel del Padrón un guateque y vamos a pintar un mural contra el fascismo y va a ser una fiesta que se va a hacer ahí en la biblioteca de San Miguel del Padrón. Yo invito a las personas que residen por ese lugar que participen, que no dejen de estar allí, porque van a suceder muchas cosas y nos vamos a divertir entre todos muchísimo. Pero podría, por ejemplo, entre las tantas presentaciones y eventos que quedan la semana que viene, invitarlos el día 25. El día 25, que por cierto, ese es el día que se va a hacer la otra exposición de los 3 medios más importantes, más estables del humor cubano, que es el DDT. Va a ser ese día a las 4 de la tarde, va a hacer su exposición aquí en el cine 23 y 12. Pero ese mismo día se va a hacer un encuentro ahí en la Casa de los Periodistas, la Casa de la UPEC. Desde las 10 de la mañana va a haber una exposición de caricaturas que los cubanos y otras personas han hecho a Fidel. Se le va a hacer un homenaje. Y también se va a hacer un encuentro que va a suceder como una videoconferencia también para enlazar a otros caricaturistas del país y del mundo, creadores, hablando sobre una cosa muy importante, que es en lo que estamos ahora y lo que hemos debatido en estos días, que es la política ligada con el humor y con la comunicación en el siglo XXI. Así que ese es el reto que tenemos los caricaturistas ahora, cómo hacer ese tipo de humor que por las redes se difunde tanto, pero que tiene una tradición también en la gráfica, tiene muchos creadores de mucho tiempo en eso, y de eso vamos a estar hablando también ese día ahí. Por lo tanto invito a los que puedan acercarse. Está en un lugar muy céntrico, ahí en 23 y la calle I, y pueden asistir allí y acompañarnos.
Sin dudas, dos invitaciones de lujo que nos hace para la comunidad de San Miguel del Padrón mañana en ese guateque contra el neofascismo, y también esta invitación en 23EI el martes a las 10 de la mañana. Día 25 a las 10 de la mañana, a partir de las 10. Muchísimas gracias, profe, por acompañarme esta tarde. Qué bueno que la Bienal del Humor Político también ha salido del espacio de las galerías e instituciones y se ha incorporado también a las escuelas y a las comunidades. Precisamente vamos a continuar conociendo cómo transcurre esta primera Bienal de Humor Político de La Habana a través de un próximo reporte. La Bienal ha tenido dos suertes de sesiones teóricas. En particular, esta del museo creo que es una de las más interesantes porque está en la línea de la historiografía y de la memoria. Hay tres figuras claves dentro de la historiografía de la caricatura, el dibujo humorístico en Cuba, que son hitos dentro de la visualidad del arte, del periodismo. Es decir, hay muchas aristas que confluyen en esta visión propiamente que se puede dar. Entonces, la figura de Adigio y de Roseñada y el caso de René de la Nuez son tres de los tantos pilares simbólicos desde el punto de vista de cuánto hicieron. Matemáticamente, el que tenía que haber trascendido culturalmente era Roseñada. La vida y en materia cultural no es tan así. Entonces, a nivel simbólico, cada espectador puede tener una expectativa de qué creador, en este caso, qué dibujante humorístico puede o no trascender. Todo está en la percepción del espectador. Entonces, pero en sentido general, el evento, más el correlato que ha tenido lugar, una muestra de originales que llevan mucho tiempo al museo, que no es muy común propiamente, la presentación de una carpeta en serigrafía, simbólicamente con 7 de los tantos originales que hay en el Museo Nacional, complementan y le dan un matiz diferente a esta Bienal con estas características. Entonces, en esos horizontes, más el contexto que es el Museo Nacional de Bellas Artes, que es la memoria de la nación visual a nivel institucional, porque las colecciones son visibles y entonces aquí hay un valor simbólico agregado. Y hay una oportunidad de poder ver un matiz, una gran escena de algunos ejemplares muy interesantes que la gran mayoría de nuestros contemporáneos no han visto. Entonces es una oportunidad también de chocar y de conocer originales, piezas, ideas, concepciones que prácticamente uno no, es decir, el gran público no tiene la oportunidad en el día a día de poder conocer. Como parte de la Bienal Internacional de Humor Político, se desarrolló en el Centro de Prensa Internacional el evento teórico que tuvo lugar martes y miércoles con una amplia presencia de caricaturistas, artistas, realizadores nacionales y también extranjeros. Nuestro equipo le ofrece a usted un resumen de lo que allí sucedió y también un resumen en modo general de lo que ha transcurrido desde el inicio de esta Bienal hasta este viernes.
la amplia agenda de actividades de la primera Bienal Internacional del Humor Político en La Habana, que se lleva a cabo desde el pasado 15 y hasta el 28 de junio, ha puesto a la ciudad en el centro de la actualidad mundial. Durante la apertura del espacio teórico en el Centro de Prensa Internacional, se reconoció la labor del caricaturista Manuel Hernández, quien ha destacado por su peculiar forma de expresar el humor. En este contexto fue galardonado con el premio de honor del evento. También como parte del espacio teórico se llevó a cabo un conversatorio sobre las publicaciones de DT, Melaíto y Palante, a través de un análisis histórico desde el surgimiento de los periódicos y suplementos de humor gráfico, la influencia de sus integrantes y la evolución del género hasta la actualidad. Además, se dialogó sobre la obra de Ángel Boligán, artista cofundador de la Bienal Internacional del Humor de San Antonio de los Baños. El Centro de Prensa acogió igualmente la presentación del libro El Mundo después del coronavirus, del sello editorial Arte Cubano, y un conversatorio sobre la publicación Ubre, que formó parte de las tiradas de la calle del medio. Así, la primera Bienal Internacional de Humor Político cumple con el objetivo de establecerse como un espacio de reflexión y denuncia a través del humor y rinde tributo a la larga tradición de caricaturistas cubanos. Instituciones como la UNIAC y Casa de las Américas han propiciado diálogos e intercambios que sin dudas contribuyen a validar el impacto actual y futuro de la gráfica desde una mirada histórica, al tiempo que varios cines de la capital y la Biblioteca José Martí se han convertido en galerías para mostrar los cimientos del porvenir. El humor será siempre un aliado fundamental en la lucha por una sociedad más justa. Y así llegamos al final de nuestra última revista de streaming a propósito de esta primera Bienal Internacional del Humor Político La Habana 2024 que hemos hecho gracias a la colaboración del Canal Cubano de Noticias. En esta última revista hemos visto lo que estará transcurriendo en el Museo Nacional de Bellas Artes durante este fin de semana con la exposición de la colección de dibujos de humor que posee esta importante institución del arte en nuestro país. Invitaciones de teatro, artes visuales también para este fin de semana y para la semana siguiente. Hemos entrevistado caricaturistas que nos han traído también sus expectativas y apreciaciones sobre estos primeros días de Bienal. Y si usted quiere seguir conociendo cómo continuará el programa de actividades que ha preparado el comité organizador de este evento, le propongo seguir los canales de la primera Bienal Internacional de Humor Político de La Habana en WhatsApp, Instagram, Facebook y también las redes sociales de nuestras instituciones culturales cubanas. A usted siempre gracias por su compañía y de parte de todo nuestro equipo yo le deseo un excelente fin de semana. Primera Bienal Internacional de Humor Político La Habana 2024, del 14 al 28 de junio, dedicada a la lucha contra el neofascismo. Exposiciones, espacios teóricos, muestras de audiovisuales, conciertos, espectáculos, actividades infantiles y en comunidades. Primera Bienal Internacional de Humor Político La Habana 2024.